Quiero hablar la importancia de crecer en la revelación de la adoración en espíritu y en verdad. Muchas veces no se entiende qué es la adoración en espíritu y en verdad, y es algo práctico. Cuando vamos nosotros en Marcos capítulo 7, les comentaba que voy a terminar hablando de un hombre que vivía con una obsesión santa. Hay obsesiones que matan, hay obsesiones que simplemente son caprichos, y hay obsesiones que ni debiéramos permitir que posean nuestro corazón. Pero hay obsesiones, y no sé si cabe y es correcto llamarlo así, hay obsesiones santas, hay obsesiones puras, y una de ellas debe de ser nuestra pasión extrema por el Señor Jesús y por su reino. Y de eso vamos a hablar en Marcos 7, porque la primera parte del mensaje quiero que con la ayuda de la palabra podamos entender el contraste que hay entre la religiosidad y la adoración. Se parecen, pero no son lo mismo. La religiosidad, vamos a ver cómo Jesús trató el tema y cómo nuestro amado Jesús exhibió este tema. En Marcos capítulo 7, versículo 5 en adelante. Entonces los fariseos y maestros de la ley religiosa le preguntaron, noten bien, no son cualquier persona quienes están abordando a Jesús sobre el tema, son maestros de la ley religiosa y fariseos. ¿Por qué tus discípulos no siguen nuestra antigua tradición? Ni siquiera están agarrando a Jesús con las manos en la masa. Esto quiere decir que quizás Jesús sí estaba practicando lo que le van a reclamar adelante. Pero estos hombres se van en contra de los discípulos de Jesús y le dice, ¿por qué ellos no siguen nuestra antigua tradición? Ellos comen sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos. Ahora, es saludable lavarse las manos antes de comer. Eso está muy bien, eso es correcto. Pero aquí no lo están preguntando, no se están preocupando por la salud de los discípulos, que les pueda traer una enfermedad. No están teniendo una preocupación genuina por su salud. Que se hiciera una pregunta, oye, ¿por qué no te lavaste las manos? Te viene bien hacerlo, vas a evitar una infección. No lo están haciendo en un espíritu de cuidado y de amor. Están queriendo meter una paliza porque ellos le están diciendo, ¿por qué no guardan la tradición religiosa de lavarse, la ceremonia de lavarse las manos? Y Jesús les contesta, no les dice, hoy gracias por interesarse, chicos, voy a hablar con mis discípulos y les voy a decir que tengan mucho más cuidado en ello, gracias y enhorabuena. No les contesta Jesús así. Les dice, hipócritas, Isaías el profeta tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió, noten bien, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Para mí el versículo 6 y el versículo 7 son bien importantes, y con esos yo me doy por servido cuando Jesús explica lo que es la religiosidad y el poder que tiene la religiosidad. Primero Jesús dice, es una adoración no genuina, es una farsa, es algo que no es genuino. Su adoración es una farsa, es mera fachada, porque pueden honrar con los labios, pero al último su corazón está lejos. No están cuidando la esencia de la adoración. Y dice, y al último están enseñando ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Y eso me puede pasar a mí, me ha pasado a mí, y cuidado que te puede pasar también a ti. Porque la religiosidad tiene tanto poder que ideas humanas las podemos subir al nivel de categoría como si fuera la palabra de Dios, y peor aún, subirlo sobre la palabra de Dios.
Ya el hecho que una tradición humana compita con la palabra de Dios, ya desde ahí está mal. Peor lo que acabo de decir. Pero eso nos puede pasar. Y Jesús les está reclamando cómo han olvidado la esencia de la palabra de Dios y cómo son unos hipócritas porque tienen la peculiaridad que pueden hacer un ritual externo, wow y perfecto, con una motivación impura de sus corazones. Y les dice en el 8, pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. Las tradiciones. Yo tuve una experiencia el año pasado que veníamos con Jaciel acá para la iglesia y hay una pequeña capilla católica cerca de casa y escuchamos oración dentro de la capilla católica. Y dije, qué padre. Y Jaciel y yo nos llevamos prisa de llegar acá y nos metimos a la oración a la iglesia católica. Era un martes de oración aquí. Oraban con una pasión, oraban con una unción. Quien dirigía la oración la dirigía extraordinariamente. Versículos de la Biblia, vamos a orar, los llevaba en una dirección. Había un ambiente de la presencia de Dios en ese tiempo de oración. Y Jaciel y yo nos volteábamos a ver con asombro y con alegría, diciendo, está invadiendo el reino de Dios este lugar. Está Dios escuchando nuestras oraciones, que sus ojos sean abiertos. Y cuando Jaciel y yo estamos celebrando y que todo va viento en popa y que estamos rete felices, de repente dice, bueno, ahora vamos a orar a María. ¿Por qué? Iban bien, pero mezclaron tradiciones humanas y eso invalida la realidad y la esencia de la adoración. Toda la oración que iba bien se fue a la basura porque elevaron una tradición y la quisieron mezclar con algo que es santo, y eso no es adoración, eso se llama religiosidad. ¿Por qué? ¿Por un capricho de pastor evangélico estoy diciendo esto? No, porque la Biblia dice, porque hay un solo mediador, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Solo hay un mediador. La Biblia no habla de mediadores plural, habla de un mediador, y ese mediador se llama Jesús. Pero eso es lo que hace la religiosidad. Podemos hacer, eso yo lo vi ahí, pero aquí en la iglesia Conquistando Fronteras, nosotros vamos a encontrar un montón de asuntos de religiosos también. Porque la religiosidad no respeta el apellido de las iglesias cristianas, sean metodistas, bautistas, neopentecostales, pentecostales. La religiosidad es algo que está aquí adentro. Y estamos viviendo un tiempo de los nuevos religiosos también, que son las iglesias más contemporáneas, que piensan que porque hacen un culto más ad hoc, más contemporáneo, ya han eliminado la religión. No, eso está padre y hasta nosotros aprendemos y hemos aprendido de ello. Pero la religión tiene que ver con asuntos internos del corazón. Yo puedo ser por fuera un wow. Miren, les voy a poner un ejemplo. Y me gusta hacer este experimento siempre. Cuando jóvenes de nuestra iglesia se casan, cuando al último voy, los felicitamos, los acerco y les hago una broma a propósito. Le digo, muchacho, ahora sí, esas manos traviesas pueden tocar a tu esposa en una libertad plena. Y ¿sabes para qué lo hago? Me voy a dar cuenta en su reacción si está operando un espíritu de religión oculto en su reacción. Porque se ponen, sale la religiosidad. La religiosidad es un asunto que se oculta dentro del corazón.
Hay religiosidad obscena, obvia, pero hay una religiosidad que puede haber una apariencia de piedad, pero adentro es pura hipocresía y puro corazón lejano al Señor. Cuando avanzamos, bueno, todo este pasaje, Jesús en este pasaje nos aclara la diferencia que hay entre practicar la religiosidad y la adoración. El riesgo de la religión es vivir en el engaño de practicar acciones piadosas para autosatisfacernos, olvidando que la adoración se trata de satisfacer a Dios. Ahora, de otra manera, la tendencia de un corazón religioso, que nos puede suceder a todos los que estamos aquí y a todos quienes escuchan en las sedes, la tendencia de un corazón religioso es tener satisfacción por sus logros ante Dios, sin que le importe a ese corazón si Dios mismo está complacido con ellos. O sea, podemos nosotros hacer todo para quedar bien por fuera, para que otros digan, wow. Y eso delante de Dios no sirve. De ahí que la religión puede conformarse por tradiciones y rituales de buena apariencia, pero carentes de la esencia de agradar a Dios. Podemos practicar cosas para Dios que a nosotros nos dejan contentos, pero que delante de Dios no sirven para nada. La religión, la meta de la religión es que nosotros nos sintamos bien porque hicimos algo para Dios. Pero puede decir, Dios dice, pues a mí no me importa. Por eso la religión nos puede autoengañar creyendo que adoramos sin haber adorado. Es el ritualismo externo y debemos de tener cuidado de ello. La adoración satisface al adorador por haber tocado el corazón de Dios. Esa es la diferencia. La religión satisface el corazón humano sin importarle si Dios se agrada o no. ¿Me estoy explicando? Ok. Nos va a aclarar pasajes bíblicos, nos van a dejar. Yo puedo tratar de explicar, pero la Biblia se explica sola. Vamos a Malaquías. Malaquías 1:6. El Señor de los ejércitos celestiales dice a los sacerdotes. Está hablando Dios. Y Malaquías es uno de los libros que les he dicho antes. Dios desnuda sus afectos. Dios manifiesta su corazón de una manera increíble. Y les dice Dios a los sacerdotes. Ahora, ¿quiénes eran los sacerdotes? Los que ministraban delante de su presencia. Los que estaban escogidos para adorarle y ayudarle a otros a ser adoradores. O sea, nosotros pues. Porque nosotros por la sangre de Cristo hemos sido constituidos y hechos reyes y... Así es que el libro de Malaquías, aunque se escribió en el Antiguo Testamento, en la esencia está vigente, que nos habla a nosotros como sacerdotes por causa de la sangre de Cristo. Y dice el Señor de los ejércitos celestiales, dice a los sacerdotes: un hijo honra a su padre y un sirviente respeta a su señor. Y Dios les dice: si yo soy su padre y su señor, ¿dónde está el honor y el respeto que me merezco? Ya comenzó caliente la pregunta. Porque Dios está diciendo, a ver, se supone que ustedes entienden la honra y el respeto y se están presentando delante de mí, pero yo no veo una realidad, honor y respeto. Ustedes han tratado mi nombre con desprecio. No obstante, preguntan, ¿de qué manera hemos tratado tu nombre con desprecio? Y Dios les dice: mostraron su desprecio al ofrecer sacrificios contaminados sobre mi altar. Hago una pregunta: ¿Dios les está reclamando que no ofrecieron sacrificios? No. ¿Dios les está reclamando que no se presentaron delante del altar? No.
Ellos están cumpliendo el ritual de venir delante de Dios y presentar algo, ¿sí o no? Entonces, ¿qué les está reclamando Dios en esencia? La actitud del corazón, y que se están presentando por presentarse, que han perdido la pasión y simplemente ellos piensan que adoración es el ritual, habiendo olvidado la esencia del reconocimiento delante del Señor. ¿Cómo te hemos contaminado? Los contaminaron al decir que el altar del Señor no merece respeto. 8. Cuando ofrecen animales ciegos como sacrificio, ¿acaso no está mal? ¿Y no está mal también ofrecer animales lisiados y enfermos? Intenten dar este tipo de regalos al gobernador y vean qué contento se pone. Hasta Dios con sarcasmo dice: estas porquerías que me traen a mí, dénselas al gobernante para ver qué feliz se pone él. Dice el Señor de los ejércitos celestiales. Versículo 9. Adelante, supliquen a Dios que sea misericordioso con ustedes. Pero cuando llevan esta clase de ofrendas a Él, ¿por qué debería tratarlos bien Dios? Pregunta el Señor de los ejércitos celestiales. Y dice más: ¿cómo quisiera, dice el profeta, y Dios está hablando, que alguno de ustedes cerrara las puertas del templo para que esos sacrificios despreciables no fueran ofrecidos? No estoy nada contento con ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y no aceptaré sus ofrendas. No les está reclamando que no dan ofrenda, está reclamando el tipo de ofrenda que dan. Yo cuando veo que en los últimos 20 años se ha convertido el ministerio profético en ser unas tapaderas del pecado en la iglesia, me cuestiono si son ministerios proféticos reales. No hay que confundir. La palabra de profecía es para consolar, exhortar y edificar. Ese es el don de la profecía. Pero el oficio profético es calibrar nuestro corazón, y lo que no está bien equilibrado, traerlo a equilibrio. Regresarnos a la esencia de la adoración y del conocimiento de Dios. Esa es la meta del ministerio profético. Por eso los profetas siempre se meten en bronca con la gente. Por eso los profetas jamás serán populares para ser invitados. Claro que serán invitados gente con don profético, que exhorta, que levanta y que alienta, y es correcto eso. Pero el don y el oficio profético nos confronta con las cosas que estamos haciendo por hacerlas, y si hay hipocresía nos dice: no va por ahí. Regresa a la honestidad y la sinceridad y a la adoración en espíritu y en verdad. Les dice: no voy a aceptar esas ofrendas. 11. Sin embargo, hace un paréntesis Dios: mi nombre es honrado desde la mañana hasta la noche por gente de otras naciones. En todo el mundo ofrecen incienso dulce y ofrendas puras en honor a mi nombre, pues mi nombre es grande entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Le está reclamando a su pueblo. Otros pueblos entienden, y ustedes que son pueblo escogido no lo están entendiendo y lo han devaluado y están confundidos completamente. Ustedes en cambio deshonran mi nombre con sus acciones. Al traer alimentos despreciables, declaran que no está mal deshonrar la mesa del Señor. Ustedes dicen: es demasiado difícil servir al Señor, y consideran un fastidio mis mandamientos, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Imagínense, están presentando animales robados, lisiados y enfermos como ofrendas. ¿Debo aceptar esta clase de ofrenda de ustedes?, pregunta el Señor. Y dice el 14: maldito sea el tramposo que promete dar un carnero selecto de su rebaño, pero después sacrifica un defectuoso al Señor.
Pues yo soy un gran rey, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y mi nombre es temido entre las naciones. Les está diciendo a Dios: no se pasen de lanza conmigo, pueblo mío. Entiendan el testimonio que voy a dar, es bien filoso, pero me voy a atrever a darlo. Pastor Roy y yo fuimos testigos de esto. Nos sorprendió mucho. Entiende el contexto, no vayas a malinterpretarlo. Satanás va a querer tomar fuera de contexto y de la esencia este testimonio. No somos, como equipo pastoral, nunca hemos sido, ni somos, ni seremos menospreciadores de la adoración que traen al Señor, porque al último nuestros diezmos, los diezmos y ofrendas que traemos son para el Señor, para que haya abundancia en la casa, no para forrarnos los pastores. A mí luego me preguntan: oye, ¿cómo es que hacen tanto? ¿Arreglan eso? Le digo: pues hay que usar los diezmos para que haya abundancia en la casa, no en la casa del pastor. Qué vergüenza los pastores que se dejan los diezmos teniendo iglesias grandes. Cuando comienzan una iglesia, y al principio es válido, pero una vez que se estabiliza la economía de la iglesia y que pueden dar un salario módico, ad hoc, no deberían de quedarse los diezmos los pastores. Es para que haya abundancia en la casa, no en la casa pastoral. Dicho sea de paso, esto quiere decir que les estoy hablando lo que vivimos el equipo pastoral. No nos quedamos los diezmos, los ponemos para los proyectos de la casa de Dios. Espero que lo noten, porque es de solo un ciego no lo vería. Hola. Estos versículos exhiben la religiosidad en toda su expresión. Hago el ritual externo. Adoración, escuchen muy bien, es darle a Dios lo que Él pide cuando Él lo pide. Adoración no es darle algo a Dios como yo sugiero que es, sino como Él dice que es. Y eso cambia la historia de nuestras vidas. Por ejemplo, hay gente que diezma pero no ofrenda. Y hay gente que no diezma su primer 10% de lo que Dios le da. Le dan una cuota semanal a Dios de 200, de 500, de 1,000 varos o de lo que sean, pero dan una cuota, no dan un diezmo. Eso es religiosidad. ¿Podríamos reclamar que no dan? No. ¿Están dando? Sí. ¿Lo está aceptando el Señor? No. Si es bajo un espíritu de tengo que hacerlo, nosotros no tenemos ningún interés. Yo primero, como hijo de Dios y en mi hogar, yo no tengo ningún interés que mis hijos le den cosas a Dios si no lo hacen en la motivación, en espíritu y en verdad. No. Porque entonces voy a heredar pura religión. Tampoco es tengo que. La religión es tengo que, para que no me. Y la adoración espíritu en verdad es conozco y ofrezco porque Él es digno. Es un asunto de revelación en el corazón. La religiosidad no impide hacer acciones que busquen agradar a Dios, pero las devalúa porque pisotea la pasión y la devoción, que son la esencia de la adoración. Vino un hombre, buen carro, buena ropa. No era un hombre rico, pero para nada era un hombre pobre. Llega y en un día de no culto dice: veo que están haciendo obra, vengo a traer una ofrenda. Lo hacen muchos, hermanos, gracias a Dios por sus vidas. Pero aquí hay un problema. Yo sé que el diablo les va a meter unos, ay, les importa la cantidad y eso.
Quédate con tu rollo, entiende el contexto de lo que voy. Llega Pastor Roy, trata con él, se da cuenta Pastor Roy que este es un hombre que ya ha escuchado lo suficiente enseñanzas como para entender la esencia de la adoración en espíritu y en verdad. Deja un sobre y andábamos bien apurados. Bueno, cayó de perlas ahí y saca 100 pesos. Yo sé que, miren, el corazón avaro y religioso siempre dice: hizo el esfuerzo de la viuda. No, espérenme. ¿Cuánto nos gastamos en los tacos con la esposa en la esquina? Yo el otro día en la noche fuimos a las quecas con mis hijos y no me gasté menos de 400 pesos. ¿Sí me explico? Espérame. Tú dices: hermano, ya sacó su cobre, pastor. Usted le importa la cantidad y no solo no, espérame, entiende el contexto. A todos nos ha pasado que nos quedamos un día, 2 días, 3 días o una temporada con bien poquito. ¿Sí les ha pasado, no? Y ahí das la blanca de la viuda, casi todo lo que tienes. Y si es casi todo lo que tienes, aunque sea todo lo que tienes, termina siendo poco. Eso sí Dios lo recibe. Pero dice ahí Malaquías: maldito el que teniendo carnero para dar, y prometió carnero. ¿Sí me estoy explicando? Eso es lo que Dios le molesta. Eso es lo que Dios dice: no, mejor. A mí me comentó Roy, a mí eso me sorprendió y me fastidió. Entiéndanme el contexto. No estamos hablando de la ofrenda de la viuda o de la familia que está pasando una necesidad bien profunda. No. Ese no es el contexto. Malaquías 2. Escuchen ustedes, sacerdotes, este mandato es para ustedes. Escúchenme y decidan honrar mi nombre, dice el Señor de los ejércitos, o enviaré una maldición terrible contra ustedes. Maldeciré hasta las bendiciones que reciban. En realidad ya las he maldecido porque ustedes no han tomado a pecho mi advertencia. Castigaré a sus descendientes y a ustedes les salpicaré la cara con el estiércol de los animales que sacrifican en sus festivales, y luego los arrojaré sobre un montón de estiércol. Espérame, Dios, ¿estás molesto, Dios? O sea, es que vivimos en el romance de lo que le des a Dios, Él lo acepta. No. Lo que le damos a Dios, que Él dice que le demos. Nunca Dios le va a pedir. Le voy a decir el contraste. Nunca Dios le va a pedir a una viuda que dé asuntos. Y cuando hablo viuda, hablo de escasez, no de las viudas en sí. Cuando estamos en modo viuda todos. ¿Lo entiende? Todos llegamos a modo viuda. Lo único que tengo es la harina, hago el pan y me dejo morir. A otros nos pasó hace como un mes que el refri estaba en ayuno, y por circunstancias en dinero líquido nos quedamos con 50 o 70 pesos. Hasta mis propios hijos dijeron: papá, ¿a nosotros nos puede pasar eso? Y le digo: sí, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Aprendemos a contentarnos en cualquiera que sea mi situación. Me quedé unas horas así, al otro día Dios me bendijo y tuve para una despensa. Que quede claro también. Pero muchos de ustedes no pensarán que a cualquiera nos puede pasar estar en modo viuda unas horas o un día o una temporadita. Hola. Espérense, yo sé que estoy hablando la parte tensa que casi se me infartan.
Pero tengo que enseñarles la perspectiva de Dios respecto al espíritu religioso que es asqueroso y que Dios no lo quiere. ¿Están conmigo? Dile al que está a tu lado, sonríe y respira. Dios le está diciendo, si mantienen esa actitud, ese espíritu de religiosidad los va a empobrecer, y ese espíritu de religiosidad se le va a pasar a sus generaciones y los van a molar. Y yo voy a agarrar los animales que me traen, y del mismo estiércol del animal que me trajiste te lo voy a poner en la cara, y a ti te voy a agarrar zancadilla y te voy a dar una llave y te voy a echar en el estiércol de los animales que trajeron. Eso es lo que Dios está diciendo ahí. Yo una vez escuchaba a un hombre que presumía que diezmaba. Y un día le dije, ¿y diezmas bien de todo lo que el Señor te da? El 10%, dice, todo. Y lo volví a escuchar y estaba orgulloso de diezmar. Y le pregunté, ¿ofrendas también? Bueno, diezmo, no. Eso me quedó claro y es ejemplar la manera que diezmas, porque diezmas en modo fariseo. El comino, o sea, diezmas así, ofrendas. Porque una cosa es el diezmo le pertenece a Dios. Cuando yo le doy el diezmo a Dios, con Norma, mi esposa, más bien no se lo doy, le entrego el diezmo a Dios, es suyo. Le estoy honrando, reconociendo que todo es suyo. Y la ofrenda es conforme a la bendición proporcional que Él me bendijo. Hay muchos que diezman pero no ofrendan, y hay otros que dan una limosna en vez de una ofrenda y menos diezmo. ¿Dónde está la raíz de estar jugando? Le saco a Dios, le quito esto, sí, carnal, eso no, ponle, no, para el otro culto, para la otra semana. ¿De dónde nace todo eso? De un espíritu de deshonra y de una falta de revelación de la adoración en espíritu y en verdad. ¿Me ayudas, Mike, por favor? En el Salmo 132, y aterrizo, voy rapidito aquí. Muchos dicen que ese salmo lo escribió Salomón, poniendo como referencia a su padre David. Me gusta, no está comprobado, pero me gusta más eso, un hijo honrando la devoción de su padre. Wow. Otros dicen que es mismo David que lo escribió, y otros dicen que simplemente fue un grupo de familias que quedó tan marcada con el ejemplo de su rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, que escribieron este salmo. Las tres vertientes, adopte la que quiere y está chida. Y dice así: Señor, acuérdate de David y todo lo que sufrió. Así comienza el salmo. Acuérdate. Y cuando hablamos que Dios se acuerde, no es que Dios tenga un recuerdito y diga, ay, me acordé, ay, qué bonito, besitos y abracitos y ya, y sigues tu vida. No, cuando Dios se acuerda, Dios interviene. Cuando Dios se acordó de su pueblo en Egipto, movió todo, tocó a un libertador llamado Moisés y vino y libertó un pueblo de su cautividad. Cuando Dios se acuerda, entiendan, tiene un peso. Es que Dios va a intervenir violentamente y nadie lo va a detener a favor de aquel por el cual está interviniendo. Y esta oración está diciendo: acuérdate de David. Está poniendo diciendo, Señor, tú lo sabes, pero acuérdate, recompensa lo que hizo David y todo lo que sufrió. ¿Cuál era su sufrimiento? Le hizo una promesa solemne al Señor. Le juró al poderoso de Israel. ¿Qué le juró? ¿Qué le prometió? No iré a mi hogar ni me permitiré descansar. No dejaré que mis ojos duerman, ni cerraré los párpados adormecidos hasta que, digan conmigo, hasta que
Díganlo, en la sed es fuerte. ¿Hasta qué? Más fuerte. Hasta que encuentre un lugar donde construir una casa para el Señor, un santuario para el poderoso de Israel. Ahora, uno lee el Salmo 32, pero para que David haya llegado al grado de adoración que él dijo: no voy a entrar en mi casa, no me voy a permitir nada a mi favor hasta que logre mejor lo que Dios desea. Se lo voy a leer. El WhatsApp que les leí hace 8 días. Les voy a poner el Salmo 132 contextualizado en esta época. Buenos días, querido pastor Alejandro. Le comparto rápido que esta vez decidimos no salir de vacaciones con mi familia, aunque milagrosamente le dieron vacaciones a mi esposa donde trabaja, porque tenemos presente nuestro deber y muestra de amor por nuestra casa Conquistando Fronteras con las primicias. Le agradezco todas las enseñanzas de las primicias, diezmos y ofrendas que nos han dado y compartido. En otro tiempo tal vez no nos hubiera importado salir de viaje, ignorando el privilegio de honrar a nuestro Dios. Bendigo su vida y la de su familia. Le mando un abrazo, etcétera, etcétera. Y habla cómo ha caído de buen a tierra. No se permitieron vacaciones por honrar a Dios. Es lo equivalente: no iré a mi hogar ni me permitiré descansar. Voy a sacrificar con tal de ser un colaborador para los sueños y proyectos de Dios. Esa es la adoración en espíritu y en verdad. ¿Estoy sugiriendo que nadie vaya de vacaciones? No, entienda el contexto. En el caso de ellos, en esta etapa, sacrificaron vacaciones para honrar al Señor. Vivieron un avivamiento de su Salmo 132 familiar. ¿Me estoy explicando? Y luego les sigue leyendo: los sacerdotes vístanse de poder, traigan el arca. El versículo 11: el Señor le hizo un juramento a David con una promesa que nunca retirará: pondré a uno de tus descendientes en tu trono. Si tus descendientes obedecen las condiciones de mi pacto y las leyes que les enseño, entonces tu linaje real continuará para siempre, por siempre y para siempre. Pues el Señor ha escogido, ¿qué? A Jerusalén, ha querido que sea su hogar. ¿Quién escogió Jerusalén y quién deseaba que fuera Jerusalén su hogar? Dios. Este es mi lugar de descanso para siempre, dijo el Señor. Viviré aquí porque este es el hogar que he deseado. Dios deseó una ciudad todo el tiempo. Un lugarcito se llama Jerusalén, Sión. Y luego dice: bendeciré a esta ciudad y la haré próspera, saciaré a sus pobres con alimento. A ver. ¿Por causa de quién es bendecida una ciudad y la pobreza se está yendo de una ciudad? Por causa de la devoción y la adoración en espíritu y en verdad de un hombre, no de la 4T, no de los corruptos gobernantes antes de las 4T sinvergüenzas. No, ningún gobierno puede traer alegría a una ciudad. Prometan lo que quieran, no les ha sido dado a los gobernantes traer gozo a la ciudad. Se nos dio a la iglesia a través de principios del reino de Dios. Pero si no lo entiende la iglesia, por eso la Biblia dice que la creación espera la manifestación de los hijos de Dios. Y está diciendo ahí: por causa de ese sacrificio y esa adoración de David, bendeciré esta ciudad y la haré próspera, saciaré a sus pobres con alimento, vestiré a sus sacerdotes con santidad, sus fieles servidores cantarán de alegría. Aquí aumentaré el poder de David, mi ungido será una luz para mi pueblo. Habla del poder del evangelio. El ungido, el poder
El ungido será una luz para mi pueblo. Habla de Jesús. Habla que cuando el pueblo de Dios honra, la pobreza se va, la bendición viene a las ciudades y el efecto proclamador del evangelio brilla y toca más corazones. Vestiré de vergüenza a sus enemigos, pero él será un rey glorioso. Pero mucha gente no entiende el poder de la adoración. Y Satanás nos estaciona en ritual y en religiosidad. ¿Cuál es el riesgo que yo tengo como pastor al hablar una enseñanza así? Que a lo mejor hoy sube un poquito más, una rayita, las entradas para los gastos de la iglesia, que son enormes, que muchos de ustedes ni tienen idea, porque no se detienen a hacer números y a observar, y piensan que tú no eres parte de esta casa. Igual lo digo en las sedes. Que otros lo hagan, yo observo. Que Dios bendiga a los que dan, y yo, maldito que no doy, me quedo así. Y nos metemos unos rollos religiosos. Pero David nos enseña algo. David enseña que la adoración es en espíritu y en verdad. En 1 de Samuel 17:54, ¿se acuerdan que David mató a Goliat? Que le cortó la cabeza. Y miren lo que hizo en el 17:54. Aquí es donde hablo de la obsesión santa. 1 de Samuel 17:54. David llevó la cabeza del filisteo. ¿A dónde la llevó? Pero guardó la armadura en su propia carpa. ¿A dónde llevó la cabeza de Goliat? Jerusalén en ese tiempo estaba sitiada por los jebuseos. De hecho se llamaba Jebús. Era el lugar que Dios quería conseguir por siglos y nadie se lo había conseguido. Y en adoración, en su intimidad con Dios, David entendió a qué nos lleva la adoración en espíritu y en verdad. Nos satisface, pero nos lleva a una pregunta última: ¿qué quieres, Señor? ¿Qué te consigo? Tú y yo no sabemos que somos adoradores si nuestras vidas no se convierten en bajarse del trono, que Él se siente y me pongo a los pies. ¿Han escuchado eso que se llama la mentalidad del reino? ¿Han escuchado? No se hagan, son youtuberos, si lo ven. Tienes que tener mentalidad de reino. Y mentalidad de reino es esto: que tú eres el hijo de Dios, el junior de Dios, y porque eres junior de Dios tienes derecho a todos tus caprichos usando a Dios y su nombre, y que si eres hijo del rey tienes que vivir como hijo del rey. Y eso suena muy padre, pero eso no es mentalidad del reino. Mentalidad del reino es que en el reino hay un rey, y si hay un rey, yo no soy el rey. Y si hay un rey y yo no soy el rey, yo me postro delante de ese rey, yo escucho a ese rey y yo vivo para los intereses de ese rey. Esa es la mentalidad del reino. Eso sepulta nuestro egoísmo y hace que nosotros adoremos en espíritu y en verdad. Por ejemplo, la adoración no es cualquier cosa. No es solo darle algo a Dios, es darle a Dios lo que Él dice y como Él lo pide. Hola. Llevó la cabeza del filisteo y les dice, ¿se imaginan la escena? Un chaval de 14 o 15 años que le está cambiando la voz, que se le salen los gallos. ¡Ah! ¡Van a ver un día! ¡Voy a venir! Esa es la escena que yo me imagino. Un chamaco que apenas le están saliendo pelos en todos lados, que le está cambiando la voz, y que cuando les gritó, no les gritó ¡Jebuseos! Con voz de hombre, es ¡Jebuseos! ¿Ah? Yo creo que salieron, ¿quién es? Un día voy a venir. Esa es la escena, tenemos que entenderla.
Por eso le dijeron, los jebuseos ese día le dijeron lo que registra segundo de Samuel. Le dijeron: nuestros ciegos de Jebús y nuestros cojos de Jebús, hasta esos tienen la facultad de ganarte, David. Tú no entrarás acá. Lo ungió Dios a David. Pasan 15 años, cumple 30 años de edad. Ya es un hombre. Ya es un hombre. Lo ungen como rey. En segundo de Samuel 5:4, David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Había reinado sobre Judá, etcétera, etcétera. 6. Luego David guió a sus hombres. ¿A dónde? ¿A dónde? A Jerusalén, para pelear contra los jebuseos, los habitantes originarios de esa tierra que viven ahí. Los jebuseos se mofaban de David: jamás entrarás aquí, hasta los ciegos y los cojos pueden impedir que ingreses. Eso no se lo dijeron ahí, eso se lo dijeron 15 años atrás, cuando el muchachito vino con la cabeza de Goliat y un día les dijo: aquí les caigo un día y se van a largar, porque ese lugar es el lugar de mi Dios y nadie se lo ha conseguido, pero yo se lo voy a conseguir. Esa es la mentalidad del reino. La mentalidad del reino le consigue sueños a Dios, no se consigue sueños en el nombre de Dios. Por eso imagínate los que diezmamos o no diezmamos. Viene Ananías y viene Zafira: no, vamos a dar una partecita y otra no la dejamos. O sea, es increíble que en Conquistando Fronteras haya gente así todavía. Es increíble. Y en las sedes: hola, Chimalhuacán, Valle de Chalco, Texcoco, I love you. ¿Qué hizo David el día que lo nombraron rey? Yo creo que le dijeron sus hermanos: carnal, está listo el guateque. A lo mejor Isaí todavía vivía y le dijo: hijo, está listo, vamos a festejar la honra que te da el Señor. Y él dijo: no, ¿sabes qué? Toda la barbacoa y las carnitas, bueno, no comían carnitas, estaban todo lo que hicieron, regálenlo, cómanselo ahí. Y él dijo: tengo una cosa, tengo una primicia que darle a Dios. Y llama a sus valientes y les dice: lo acaban de nombrar rey. No se fue a festejar, se fue a conseguirle algo al rey, que lo ungió rey. Y les dice a sus valientes: chicos, ustedes saben que desde chavito le traigo ganas a Jebús. Ya les he contado y ustedes fueron testigos que yo, cuando le corté la cabeza a Goliat, fui ahí y les dije que un día les iba a caer, y se burlaron de mí diciendo que hasta los cojos y ciegos me van a dar en la torre. Pero llegó el día, hoy es el día de la unción. Quien logre entrar y abrir la puerta para que entremos y les demos en la torre, ese va a ser el general de mi ejército. ¿Se acuerdan que fue Joab? Norma y yo, cuando fuimos a Jerusalén y fuimos a la ciudad de David, subterránea de David, Norma sabe que a mí, más que cualquier otro lugar, me importaba ver ese lugar, porque me apasiona. Cuando vi lo que hizo Joab, cuando se metió, que nadó y subió escalando. O sea, era un atleta mega, hiper, ultra impresionante. Y él entró y tomaron Jebús y le llamó la ciudad de David. Pero no quedó todo ahí. Hicieron fiesta, echaron a los jebuseos y de repente están celebrando y haciendo fiesta, y de repente dice David: a ver, ya conseguimos la ciudad, pero no está el arca. Y empieza a hacer una maniobra por ahí: vamos a traer el arca. Y se acuerdan, le salió mal. Segundo de Samuel 6, lo hicieron mal y tuvieron que repetirlo, y lograron traer el arca del pacto. A grado tal, termino con esto,
Que en 2 de Samuel 6, cuando David 20, cuando regresó a su hogar para bendecir a su propia familia, Mical, la hija de David, salió a su encuentro y le dijo indignada: qué distinguido se veía hoy el rey de Israel, exhibiéndose descaradamente delante de las sirvientas, tal como lo haría cualquier persona vulgar. Le está diciendo: Davidcito, me das vergüenza con todo ese rollo que te pusiste medio encuerado ahí a danzar. Dice: uy, qué vergüenza. Y David no le dice: discúlpame, mi Mical, no era mi intención ofenderte, la pura verdad. No, tienen un pleito de matrimonio. Ahí está registrado. David tuvo sus pleitos matrimonial y le dice: ¿sabes qué, Mical? Estaba danzando delante del Señor, no te lo estaba dando a ti. Quien me eligió, por cierto, por encima de, ¿cómo se llamaba tu papá? Saúl, el que le desobedeció, el que no lo honró, el que tomó su posición de rey para sí mismo y no entendió que era para la gloria del Padre. Él me designó como un líder de Israel, el pueblo del Señor, y de este modo celebro delante de Él. Así es, y estoy dispuesto a quedar en ridículo e incluso a ser humillado ante mis propios ojos. Pero esas sirvientas que mencionaste, de seguro seguirán pensando que soy distinguido. Y Mical, la hija de Saúl, no dice la esposa de David, nunca tuvo hijos en toda su vida. Por quien no entiende la honra, se le cierra y se le seca la fructificación en su vida. A ver, ¿qué caso tiene que yo he dado esta palabra aquí en esta sede y las demás sedes están escuchando? ¿Qué caso tiene que suba la rayita y el porcentaje de honra a Dios con nuestros bienes 2 semanas y luego andamos batallando? Entonces, ¿qué incentivaría tu espíritu religioso? Pero no, ya entendí. Ay, vamos a dar porque el pastor, miren, muchos van a salir diciendo tontamente esto: oye, ahora sí el pastor nos metió una friega. Yo te quiero exhibir con la palabra la diferencia entre ser un religioso y un adorador. A ti te conviene ser adorador, a mí me conviene ser adorador y dejar un legado a nuestras generaciones, y que haya abundancia en esta casa. No se trata de edificios, se trata que la obra avance. Yo a veces digo: ¿por qué no tenemos un auditorio de 4,500 personas? Y se llenaría. Mucha gente no viene por la logística. Gracias a Dios que ustedes no son chiqueados y aquí están. ¿Cómo se va a lograr eso? ¿Orando que Dios toque un europeo, un gabacho ricachón y que nos mande un cheque? No, no te equivoques. Eso no ha pasado y no va a pasar. Es a través de la devoción de nosotros, los que estamos aquí, su pueblo, gente sencilla, gente común, pero que entendemos la honra a Dios. Que entendemos la honra a Dios. No quedó todo ahí. Consiguió la ciudad, trajo el arca, se echó su danzada, le puso una tienda, se llama la ciudad de David, todo el mundo adora. Y de repente dice David: ay, qué bueno, pues ya le conseguí a Dios la ciudad, ya traje el arca, wow. Y de repente él dice: mi casa está muy chida y el arca de Dios está en una tienda. Así es la adoración en espíritu y en verdad. Cuando crees que ya diste todo lo que tenías que dar, subes el nivel. Y ahora dice: un templo. Y viene el profeta Natán: tú no, has matado a mucha gente. Y él no dijo: bueno, entonces Dios, no te doy nada. No, él dice: no importa que yo no lo haga. Salomón, Dios dijo que tu hijo, yo no lo voy a ver, pero aquí está la visión. Corre tras la visión,
honra a Dios, sé un adorador en espíritu y en verdad. Y entonces esa adoración en espíritu y en verdad le trajo una bendición. Y Salomón fue el hombre más rico, el hombre más sabio. Él tomó decisiones particulares que lo llevaron al traste, pero que no tuvieron que ver con David. Todo lo que le dejó su padre David, porque fue un adorador, lo disfrutó Salomón. Ay, yo estoy pidiendo que Dios le dio una buena universidad a mi hijo para que pueda tener un buen trabajo y no viva pobre como yo. ¿Quién te dijo que una buena universidad garantiza un destino bueno para tus hijos? Es parte de, pero no es la esencia. Es en el Espíritu Santo que les enseñemos la honra. Hace rato que dieron primicias, por quienes oramos Norma y yo, venían un montón de jóvenes solteros y me llamó la atención. Digo, wow, venían las viudas, venían familias, jovencitos, de todo. Porque somos una iglesia que estamos aprendiendo la adoración, y eso es lo que nos va a llevar a cumplir los propósitos de Dios muy lejos. No tienes que tener mucho para ser un adorador, tienes que dar de lo poco que tienes para ser un adorador. Y un día Dios va a revertir las cosas. ¿Escuchaste lo que dije? Si estás viviendo una escasez, no es para siempre. No es para siempre, anótale ahí. Es una temporada. ¿Por qué? Porque Dios quiere que aprendamos a contentarnos en los desiertos. Y no es para siempre. De repente Dios te va a sorprender. No es mi buen deseo, lo dice la Escritura. Porque la Biblia dice que muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas la librará el Señor. No es mi buen deseo, estoy diciendo la palabra, aunque te deseo buenas cosas.